Por tanto, miren, hemos respondido mal a la crisis económico-financiera que empieza con Lehman Brothers. Como europeo, he sido muy crítico, tiene razón, alcalde. Yo presenté un informe sobre el futuro de Europa en 2010, presidiendo un comité, que le llamaban Comité de Sabios, las cosas europeas, con 11 personas más, éramos 12. Y presentamos un informe, y en el informe planteábamos la necesidad de haber hecho, antes de eso, pero en ese momento, políticas anticíclicas para no entrar dentro de esa dinámica. En mala hora la califiqué de austericidio, no de austeridad, porque ahora pues tiene montones de padres la palabra austericidio, pero veía que estábamos equivocándonos, que deberíamos haber hecho unas políticas anticíclicas, como no digo revolucionarias, hacer que hiciéramos las de Maduro, como las de Estados Unidos. Políticas anticíclicas, no solo monetarias, que fue lo que se hizo en Europa, pero con retraso. En 2011, 2012 empezó el Banco Central Europeo, sino políticas activas contra el ciclo para no cargar todo en un exceso de austeridad que ha matado a los griegos y que nos ha lesionado gravemente a nosotros, además de a otros. Digo gravemente. Y nos lo podíamos haber ahorrado. Estados Unidos ha hecho lo contrario y era el origen de la crisis. En el informe estaba así, alcalde. Hicimos el informe a petición de los 28. Se pusieron de acuerdo unánimemente. En 2008 nos encargaron el informe. Estuvimos 2007, diciembre. En 2008 pusieron en marcha el grupo. Las cosas de Palacio van despacio. Y en el 2008 ya habíamos tenido la crisis financiera. Y por tanto, la primera discusión dentro del grupo que tenía que hacer el informe, que no era una cosa que decidiera yo, era si me apoyaban en la idea de que había que hablar de la respuesta a la crisis. O como el informe era sobre el horizonte 2020-2030, sería ridículo que mencionáramos la crisis en el informe porque decían algunos, los que llaman optimistas, quizás por falta de información, que la crisis pasaría en 2 años. Me decían en 2008. También aquí lo decían, incluso las autoridades. No, esto, 2010 ya estamos remontando. Decían, no, nos va a costar 10 años como mínimo. Como mínimo. Y las consecuencias más. Era evidente. Pero bueno, a pesar de esa pelea, había un paquete de políticas anticíclicas que si tienen curiosidad, y comprendo que es una curiosidad más que ciudadana universitaria, si ven las propuestas que está haciendo Macron con el compás de espera de que pasen las elecciones alemanas, son propuestas que ya estaban contenidas en ese informe. ¿Quiere decir que sea yo tan optimista de pensar que alguien se ha leído aquel informe de los jefes de Estado y Gobierno que me lo encargaron? No, no se lo leyeron entonces, no se lo van a leer ahora, que son herederos de los otros y toman distancia, no. El informe era breve, incluso había esa cosa que está de moda, que era un resumen ejecutivo de 7 folios, para que no se tuvieran que leer los 37, que tampoco era mucho. Pero como sé que la dislexia ha aumentado mucho y que la gente no quiere leer papeles, ni menos en soporte papel, aunque sea en la web, pues la verdad es que no lo leyeron. Cuando digo no lo leyeron, algunos dirán, ¿usted por qué sabe que no lo leyeron? Hombre, porque los he seguido viendo y algunos de los que he seguido viendo, próximos y distantes, me preguntaban ya entonces, oye, ¿habéis puesto algo en el informe sobre la relación con Rusia? Por decir algo, ¿no? Digo, sí, no es muy largo, pero hay algo. Ah, bueno, me interesa. O sea, no lo habían leído. Por tanto, esos son de los típicos informes que se encargan, se entregan y son esfuerzos que conducen a la melancolía, porque sirven para ponerlo en la parte de abajo de un cajón. Pero es verdad que las medidas que hoy está proponiendo, incluso de financiación solidaria de la deuda hasta el 60% del Pacto de Estabilidad, están en el informe. Pero bueno, ¿cuáles son los fallos de las políticas europeas frente a la crisis? El fundamental es conceptual. Europa cree, con una hegemonía del pensamiento, digamos, más conservador, no del pensamiento de un tipo como Kohl, para no confundir, sino de otros,
cree que lo que estorba a Europa para competir en la economía global es exactamente la dimensión social de la economía de mercado, que es un invento europeo. Por lo tanto, cree que ese es el lastre. Y es curioso que lo ha creído empecinadamente hasta llevarnos a esas políticas de austericidio, hasta un punto en el que los demás empiezan a pensar, incluidos los de Davos, que la economía global tan financierizada de hoy crea tal nivel de desigualdad en la distribución del ingreso, cuando va bien, cuando va mal ni os digo, crea tal nivel de desigualdad que no es sostenible. No digo que no sea moralmente aceptable. Olvídense, no nos vamos a poner en el confesionario de quién es más ético o menos ético. Simplemente los expertos dicen no es sostenible un modelo que crea desigualdad en los niveles en que lo crea este modelo de la economía financierizada de la globalización. De tal manera que están llegando a esa conclusión, que es la conclusión de que tienen ustedes que hacer un modelo conceptualmente de economía como el que ha permitido que Europa sea la sociedad más cohesionada del mundo, en el mismo momento en que los europeos han creído, por esa hegemonía del pensamiento conservador, que el estorbo era la dimensión social de la economía de mercado. Es un disparate, pero es así. Y ese es el fondo del problema. ¿Por qué es el fondo del problema? Porque verán, yo firmé ese tratado, que Dios me perdone si es que se mete en este negociado alguna vez. Yo firmé un tratado de unión económica y monetaria. Han desarrollado la unión monetaria, es decir, una pata del tratado, y no la unión económico-fiscal. Es decir, no hay un gobierno de la economía de la moneda única. No hay más que política monetaria. Y dentro de la política monetaria del Banco Central no hay más que un parámetro para hacer esa política monetaria, que son los precios. No como en la Reserva Federal de Estados Unidos, perdone que les recuerde esto, que hay dos parámetros: evolución de los precios que tienen que contener con la política monetaria y evolución del empleo o desempleo. Si peligra el desempleo, condiciona la política monetaria. En Europa no. Y como no hay política económico-fiscal, se producen, perdonen la cursilada, pero es un curso universitario, este va a permitir alguna, se producen como consecuencia de la crisis financiera choques asimétricos en las distintas economías de la Unión. A nosotros nos tocó ese choque asimétrico, porque nosotros en enero de 2008, perdonen que les diga, teníamos mejores cifras en la unión monetaria, que no económico-fiscal, mejores cifras que Alemania y que Francia, mucho mejores. Teníamos 2% de superávit cuando la cifra tope del Pacto de Estabilidad era 3% de déficit. Alemania estaba en 3,5% de déficit y Francia estaba y sigue estando. O sea, Francia no se ha movido, sigue teniendo déficit excesivo. Y nosotros teníamos una deuda del 37% del Producto Bruto. Alemania del 80 y pico por ciento y Francia estaba próxima al 100. O sea, nosotros teníamos cifras fantásticas. Y en año y medio, pasamos a tener, no lo que decía Tontoro cuando llegó al gobierno, de que el déficit era del 10%, de no sé cuánto. No era verdad, porque lo que hicieron fue centrifugar déficit para atrás. Y ahora, cuando se agotan los mandatos, centrifugan déficit para adelante. Por tanto, las cifras no son nunca fiables. Lo que sí es cierto es que Andalucía, con una de estas, le han quitado 600 millones de euros de financiación. Con estas filigranas financieras que hacen, creen que con mucho talento, pero ya no engañan a nadie, mucho menos a los hombres de negro, estos de los que hablaban. Por tanto, teníamos las mejores cifras y ahora tenemos algunas de las peores. Ahora debemos el 100% del PIB en deuda pública. Imagínense, de 38% a 100% de deuda pública. Ha bajado algo la deuda privada, por tanto se ha transferido parte de la deuda privada a deuda pública, pero no tanto como para compensar el disparate de endeudamiento en el que vivimos.
que nosotros tenemos, no debería hablar de España porque después me critican. ¿Por qué se mete usted en esos problemas? Vamos a ver. Sostenemos porque el Banco Central mantiene los tipos de interés al 0%. Por tanto, estamos financiando esa deuda con intereses muy bajos. En cuanto que se acaben esos tipos de interés, nos costará mucho financiar esa deuda. Mucho es mucho. Por el momento, no es que nos cueste poco, porque si uno tiene todo el paquete de la deuda, cosas que no veo, de verdad no lo veo, en las discusiones políticas afectan a la vida real de los españoles, a nosotros nos está costando unos 33, 34 mil millones, 3,5 puntos de PIB, financiar ese volumen de deuda. Es mucho, Y estamos, atención, y estamos con 0% de tasa de interés del Banco Central Europeo. Claro, si el Banco Central Europeo pasa a 2 puntos de tasa de interés, a nosotros se nos encarece la deuda en 3, 4 puntos más de PIB. Por eso digo que los problemas de ese tipo de política, pero no, lo que no ha habido es una política económico-fiscal de acompañamiento. Se firmó el Tratado de la Unión Económica y Monetaria, problema estructural. Se aplicó solo la Unión Monetaria y no la Unión Económica. Se quedó una pata coja. Se hizo lo que se llamaba la Agenda de Lisboa, que no obligaba a nada. Y claro, cuando uno no está obligado a nada, pues no hace nada. Si no está obligado, pues no hace nada. Bueno, total. Hemos enfrentado mal esa política, no hemos hecho esa crisis, no hemos hecho políticas anticíclicas adecuadas, hemos pagado un precio altísimo en sufrimiento social. Pero lo peor no es que se pague un precio altísimo. Lo peor es la convicción que tengo de que ha sido innecesario y menos eficaz que lo que proponíamos como políticas anticíclicas. Porque cuando no te queda más remedio, como le pasó a los finlandeses en el año 91 que se hundió la Unión Soviética, y con la Unión Soviética, poca gente lo sabe, se perdió el 50% del Producto Bruto de Finlandia porque vivía de las exportaciones que heredaron de sanciones de guerra. Imagínense, vivían de las exportaciones a la Unión Soviética con una industria naval y con una industria ferroviaria que iba toda para la Unión Soviética peta, dejan de comprar y se les cae a la mitad la riqueza. Digo, es inevitable que haya un ajuste si es la mitad de la riqueza. Después ya remontaron con esa fantástica política educativa que hicieron y con esa fantástica política de innovación que llevó a Nokia a ser una de las, quizás la principal empresa del mundo. Después entró en crisis y tenían el 80% en algún momento de la producción en China. Por tanto, primera crisis que hemos enfrentado mal, con consecuencias que han sido muy duras para eso que ahora denunciamos todos los días, la aparición del nacionalismo, del proteccionismo, de populismo, de no sé cuánto, no sé qué. Bueno, es verdad, pero también es verdad que si la respuesta a la crisis hubiera sido otra, el espacio para la demagogia hubiera sido un poquito más pequeñito. No hubiera sido tan fácil hacer demagogia. Por tanto, se han ganado a pulso las fuerzas que podríamos llamar de la centralidad. El segundo desafío, como decía, ha sido el de, ya lo expliqué antes, el de la crisis migratoria y de refugio. Miren, yo estuve intentando evitar, lo que le digo es una tontería, estoy en los acuerdos de paz de Colombia, de verificador internacional, con don Pepe Mujica. Ahora América Latina disfruta casi de todo, de lo bueno y de lo malo. Tiene un papa que se supone que cree en Dios, que es Francisco, y otro papa que es laico, que es don Pepe Mujica. Pero los dos tienen esa dimensión. Bueno, con don Pepe Mujica, allí estamos en la verificación de los acuerdos de paz. Bueno, digamos que uno hace lo que puede. Y cuando digo intenté evitar que Libia se convirtiera en algo que era clarísimo que se iba a convertir con la intervención que se produjo, clarísimo, evidente, lo intenté evitar. Así que, por mi cuenta, sin encargo de nadie, hablé con Sarkozy, hablé con Hillary Clinton, hablé con los que había que hablar, porque la iniciativa era de Sarkozy,
y los gringos estaban arrastrados a ese conflicto, advirtiéndole: Libia ha sido siempre un país con 720 tribus, de las cuales hay 3 tribus principales, no hay elementos de cohesión que sostengan eso. Si ustedes entran allí como un elefante en una cacharrería, van a eliminar lo que creen que es el obstáculo, que es Gaddafi, pero van a crear una situación de caos y de anarquía que puede durar décadas. Por tanto, hay que intentar transitar, evitando que esta implosión se produzca. Total, bueno, da lo mismo, me fui allí. Los bombardeos de la OTAN eran todo menos divertidos cuando estábamos intentando negociar la salida de la familia Gaddafi mediante un acuerdo, y bueno, y no se pudo, y lo estamos pagando ahora. Lo mismo que estamos pagando la intervención en Irak sin ninguna causa, con la aparición del ISIS, estamos pagando la crisis siria, que es una crisis de contagio. Estamos pagando, tenemos que asumir la responsabilidad o la corresponsabilidad de haberlo hecho y tratar de corregir. Y la derivada de todo eso son flujos migratorios y de asilo y refugio que son imparables. Y le digo lo que me llama la atención porque me duele. Como no tenemos política migratoria, ni política de frontera, ni policía de frontera, ni presupuesto de frontera, no digo que no tenemos una política migratoria A, B o C para poderle criticar. Les digo a usted, es que no estoy de acuerdo porque debería ser así. No estoy de acuerdo porque no hay. Y cuando no hay política migratoria se nos ocurre el disparate monumental de que sea la OTAN la que cuide o defienda a la Unión Europea de la amenaza de las pateras. Dice, no de la amenaza de Al-Qaeda ni del Estado Islámico, que será más o menos discutible, de las pateras de emigrantes, que la vigilancia del Mediterráneo sea la OTAN. Digo, pero bueno, de verdad nos hemos vuelto locos. Pero esto yo lo comento, y lo comento pocas veces porque tampoco quiero alarmar, ¿no? De verdad no quiero alarmar. En lugar de tener una policía de fronteras y una política migratoria, por lo tanto, no hemos sabido enfrentar. Tenemos que cambiar el estatuto de asilo y refugio. Macron, que ha sido un poco una esperanza en todo esto, algunos ya lo critican, además dicen porque ha sido banquero. Y ya es banquero para toda la vida, como diría Juanito Alarcón. Estuvo 2 años contratado por un banco de inversión, porque parece que el tipo es útil para algunas de estas cosas, ¿no? Pero ha sido ya 2 años. Y yo creo que si ha cometido algún error en su vida, fue dejar tarea, que me imagino que le pagarían muy bien, no lo sé, pero dejarla para ayudar a Hollande. 2 años ha sido contratado por la banca Rothschild. Y ya es banquero para toda la vida. Pero además de ser banquero, este desgraciado resulta que le gusta la filosofía y la literatura y la música, y que además sabe de economía. No digo que lo vaya a hacer bien. Y que además sabe derecho. Es absolutamente intolerable. Hay que aplicarle la revolución cultural a este tipo y ponerlo a cavar zanja, para que se baje del caballo de esa élite infecta e intolerable. Así estamos, ¿eh? Las mayores críticas de este tío es que ¿quién es este tío? Que además sabe filosofía. Que no vaya a contratar una universidad, por favor, ya sería el colmo. Estamos en esa locura. Bueno, alguna esperanza nos dio, alguna, sobre todo respecto de lo que pasaba. No digo que va a acertar. Me parecía lo más incomprensible de todo es que en segunda vuelta los que decían que era la izquierda de verdad, dijeron que no, que ellos no votaban por Macron frente a Marine Le Pen, frente a Le Pen. Y la mayoría de la gente no entiende por qué, y yo les voy a explicar por qué, además de por pérdida de liderazgo. Porque el 55% de los votantes de la CGT, el sindicato que fue durante 70 años el sindicato más fuerte de Francia, de matriz comunista, el 55% estaba tentado de votar a Marine Le Pen.
como ha pasado con el medio oeste americano con Trump. Pero también había la duda de si votar entre Marine Le Pen o Mélenchon. Por lo tanto, Mélenchon decía, no, yo, cada uno que vote lo que quiera. Es verdad que después han venido las elecciones parlamentarias y se ha quedado como se ha quedado, porque lo único que uno no puede hacer es mantener una ambigüedad eternamente. Bueno, entonces ahora tenemos la crisis, como digo, del Brexit, y en la crisis del Brexit, que es la tercera de las crisis, antes ya dije algunos comentarios, ojalá se mantengan en la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Porque eso es lo único que hay que discutir? No. Porque si se discute eso, lo demás vendrá solo, de por sí. Ahora, si lo que se discute es si Gran Bretaña participa o no en el mercado interior para exportaciones, importaciones, o en la libertad de movimientos de capital, porque temen que Frankfurt o París sustituya a la City como gran centro financiero, si se empieza por ahí, no llegaremos a ninguna parte. A ninguna parte. Por tanto, el enfoque por el momento está bien. La cohesión de los 27, tengo mis dudas de que se mantenga, tengo mis dudas, y de que cada uno no quiera decir, no, yo, por mi cuenta, el último envite, el de Trump, que le dice naturalmente a la señora May, que ha cometido error sobre error respecto de Cameron, como se ha podido ver, le dice, no se preocupen, yo firmo un tratado bilateral inmediatamente que salga usted del Brexit, salga de la Unión Europea. Y dijo, como el hombre es tan ignorante que ignora su nivel de ignorancia, es incapaz de comprender que cuando se produzca el Brexit, él ya no tiene tiempo de negociar un tratado, salvo que lo reelijan los americanos para la siguiente ronda o no salga antes por un impeachment, que todo es posible. Pero claro, el Brexit tiene 2 años de tiempo de negociación, que se deslizará por lo menos un año. Él lleva ya los primeros 6 meses, por tanto, se mete en la siguiente campaña electoral. Pero aún así, él quiere hacer un tratado bilateral con Gran Bretaña para que se ponga a sus órdenes Gran Bretaña y vea lo que puede hacer. Pero bueno, con Europa no quiere nada. Y respecto de Europa, debo decir, tampoco me ha parecido mal la reacción de Alemania y de Francia respecto a la posición de Trump. No digo que me parecía entusiasta, el último festival que ha montado Macron me pareció un poco exagerado con este individuo, pero bueno, el de la fiesta nacional y tal. Pero las reacciones, tanto de Alemania como de Francia, han sido decir, usted no quiere avanzar en el cambio climático, allá usted. ¿Usted cree que con ese poder protege la industria de Estados Unidos? Se equivoca, señor. La industria de Estados Unidos, si no respeta los condicionamientos del cambio climático, será más obsoleta de lo que es y terminará por desaparecer lo poco que queda. Él cree que va a reconvertir industrialmente a Estados Unidos. Incluso cree que fue el negro el responsable, como él dice, ¿no?, de la destrucción del aparato industrial de Estados Unidos. Es mentira. Lo que él cree que va a reconstruir ya estaba en crisis hace 30 años, como es natural, como pasó en Europa, en toda Europa, incluido España. Yo viví esa crisis del aparato industrial. Entonces, él cree que lo va a revertir. Es mentira. Ni siquiera se da cuenta de que la potencia de Estados Unidos es la innovación y que la innovación está relacionada con el talento. Y que cuando deje de ser atractivo para el talento por las limitaciones en el mundo, por las limitaciones que ponga este tipo, Estados Unidos dejará de ser la primera potencia del mundo en producción de talento y en empresa. ¿Y cree que eso lo va a sustituir recuperando las antiguas acerías de Estados Unidos? Es mentira, es un error. ¿O cree que lo va a sustituir aumentando el gasto militar? Es otro error. Por mucho gasto militar que meta, en Estados Unidos hay la convicción lógica y clara de que Estados Unidos, por muy superpotencia que sea, no puede atender 2 conflictos al mismo tiempo. Nunca 2 al mismo tiempo.
Y claro, ahora tiene como una especie de menú para atender unos pocos. Ahora quiere volver a Afganistán, no quiere salir de Irak y quiere ser protagonista en Siria. Pero claro, a mí se le pasa por la cabeza qué hacer con Corea del Norte, para entendernos. Por tanto, estamos en una zona de riesgo extraordinaria en el que hay una cosa buena, que es que Europa tiene que ser consciente de que su futuro tiene que depender de Europa misma. Eso se traduce inmediatamente por la señora Cospedal en aumentar los gastos de defensa. Y el aumento de los gastos de defensa, su embajador y exministro de Defensa lo traduce inmediatamente en compra de material militar de Estados Unidos. No creáis, tiene un poco retranca lo que digo, si quieren lo piensan, al mismo tiempo que Macron y Merkel tratan de mejorar el avión de combate europeo, pero no. Si se aumentan los gastos de defensa, mejor comprar el avión de combate de los americanos como europeos. Si es Trump el que nos está ayudando, ¿no?, en la construcción europea. Es decir, es todo un gran disparate, porque, créanme, esto que digo que parece menor, no está en el debate político. Y siento la ausencia del debate político de temas que son absolutamente vitales. Entre otras cosas porque nosotros, como europeos, lo primero que tenemos que mejorar, ya me he alargado como yo temía muchísimo, porque esto no son conferencias, son charletas de café. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que mejorar es la ciberseguridad. A todo el mundo le suena ya lo de la ciberseguridad, se ha puesto de moda. Europa en eso sí que es un enano. Mire, aquí hay, en el mundo hay, en la escala que digo, 5 potencias con capacidad de guerra cibernética. 5. La primera es Estados Unidos. No digo que sea la más potente, por una razón. Porque a pesar de todo, como Estados Unidos es una sociedad democrática, transparente y llena de contradicciones, cada vez que hacen un movimiento, más o menos rápido, casi siempre muy rápido, se entera todo el mundo. Por tanto, tiene capacidad de agredir cibernéticamente y de defenderse, pero es demasiado de cristal. La segunda potencia, si no la primera tecnológicamente, es China. Verán, les doy un dato que les va a gustar, les va a llamar la atención, porque todavía hay algunos por ahí despistados que creen que China es la fábrica del mundo. Eso dejó de serlo hace mucho tiempo. Es una potencia tecnológica de primera magnitud. China hoy, el día que estamos aquí hablando, produce más ingenieros informáticos y de software como país que todo el resto del mundo juntos. No digo, ahora me imagino que van a producir futbolistas, Ronaldito, a gogo. No, pero ingenieros informáticos y de software, ellos solos producen el mismo número que el resto del mundo juntos. Se pueden imaginar lo que es eso traducido en capacidad cibernética y en guerra cibernética. Esa es la segunda potencia. Claro, la dificultad con China es enterarse de cuando lo hacen, por ejemplo. Yo tengo buena relación además con ellos. Por ejemplo, en Airbus estuvieron 18 meses conociendo toda la tecnología de Airbus antes de ser detectados. 18 meses. Ahí estaban como hermanos durmientes, dicen los masones. 18 meses. Cuando copiaron toda la tecnología fue cuando se dieron cuenta en Airbus de que los chinos ya tenían toda la tecnología del Airbus que tan celosamente guardábamos. La tercera potencia del mundo, en eso sí ha espabilado Putin. Putin ha arruinado la economía, salvo la de la oligarquía de Rusia. La fragilidad de Rusia sigue siendo esa, que es un país exportador de materias primas, como si fuera un país, digamos, del tercer mundo, de lo que llamábamos el tercer mundo. No ha diversificado la economía, pues la economía está en una gran tragedia social y económica por falta de diversificación, pero sí ha centrado su esfuerzo en que lo consideren, lo sea o no, una gran potencia.
porque eso sí le gusta a los rusos, que da miedo, que meta miedo. Bueno, han metido mucho dinero, para ser claros, en ciberseguridad. Y eso que dicen de que penetran las elecciones de Estados Unidos, sí, y las alemanas, y las que quieran, y las francesas, absolutamente. Tienen capacidad, por tanto. Y voy por la tercera. La cuarta, probablemente con tanta capacidad como Rusia, es Israel. No hace falta que les explique por qué, ¿no? Es la cuarta, ya se sabe por qué lo es. Y tiene enorme. ¿Y dónde está la quinta? Busquémosla. La quinta es Irán. Irán es la quinta potencia en el desarrollo cibernético y de la ciberseguridad. O sea, no está por delante ni Alemania, ni Francia, ni Gran Bretaña, no digamos España. O sea, Europa no tiene ninguna capacidad de respuesta en ciberseguridad. La primera reacción muy tardía es de la señora Merkel, que se ha comprometido 600 millones de euros para desarrollar cierto sistema de defensa cibernético. 6.000 millones de euros ponía cada año Obama. 600 versus 6.000, se dan cuenta, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. Y en eso sí que hay que mejorar la seguridad, no en carros de combate obsoletos o no obsoletos, pero que no es de verdad, la guerra no va por ahí, la guerra va por la ciberseguridad, sobre todo el enfrentamiento. Después, al final es verdad que todo termina, diría un clásico de 2000 años, en tierra, porque al final si no se ocupa la tierra, no termina. Por tanto, veamos, tenemos la necesidad de mantener a Europa cada vez más cohesionada, esa será mi conclusión. Llevamos 4 tacadas de crisis en los últimos 10 años, en las que hemos respondido desde mal la primera hasta regular, mal también la segunda, si es la crisis migratoria, irregular con el Brexit, está por ver, y relativamente esperanzador que le hayan plantado una cierta cara a Trump. Y ahora viene lo que tú decías de las velocidades, las más o menos velocidades y tal. ¿Qué podemos hacer? Yo les diré cuál es mi posición. En el debate esto de necesitamos más Europa o menos Europa, que es el debate de moda, ¿será de varias velocidades o será de una velocidad? ¿Cómo se hace esto? Primero, respuesta al debate de más o menos Europa. Créanme, no se trata de más o de menos Europa. Tenemos que mejorar la calidad de Europa, mejorar la calidad, tanto desde el punto de vista de las competencias como desde el punto de vista del control democrático de las decisiones que se toman. Y para mejorar la calidad no es aumentar la burocracia fitosanitaria, aunque haya que hacer buenos reglamentos, lo que va a aumentar la calidad, sino a irritar a mucha gente, porque no hay posibilidades de control más que a nivel local o interno. Hay que aumentar la calidad de la gobernanza con un gobierno del euro. Un gobierno del euro. Pero para que haya un gobierno del euro y no nos cabreemos, ese gobierno tiene que tener estrictos controles democráticos. No puede haber un ministro de Finanzas del euro que haga lo que le dé la gana. Tiene que tener estrictos controles democráticos. Atención, a continuación. Por tanto, hay que reforzar al Parlamento Europeo, porque si la gente cree que los controles democráticos, lo he visto ahora con la discusión del CETA, del tratado con Canadá y esa historia sobre los que no me voy a pronunciar para no crear más tensiones, esto es el Parlamento Europeo el que tiene que controlar al ministro de Economía y Finanzas, si lo hay, del euro. Porque si pretendemos que los 27 parlamentos lo controlen, lo que queremos es un no ministro, sino un viajero que venda no sé qué producto en 27 parlamentos. ¿Se imaginan que tuviera que ser controlado por 27 parlamentos? Es una tontería. Hombre, ¿o se imaginan que en lugar de 27, si fuera adelante la pretensión de la CUP y del Puigdemont, en lugar de 27 fueran 137? Es imposible gobernar eso. Por tanto, no es más menos Europa, es mejor Europa. Probablemente aplicando un principio que a la gente se le olvida de subsidiariedad, que cada uno haga lo que está en mejores condiciones de hacer. Hemos acumulado durante muchos años las competencias que hemos podido en el centro
Y es hora, como que cualquier gran empresa llena de complejidad, de revisar lo que hacemos mejor abajo, en el punto intermedio o arriba. Yo creo que arriba haremos mejor una política económico-fiscal para evitar los choques asimétricos y la falta de convergencia que nos ha llevado a este desastre por la crisis económico-financiera. Por tanto, hay que colocar en el centro algunas cosas y probablemente descargarse de otras, devolución, que dicen que son inútiles e irritantes. Han sido irritantes incluso para la decisión del Brexit. Mejor Europa y de mejor calidad. De distintas velocidades, recuerdo ese debate porque tiene más años que nuestra presencia en Europa. Varias velocidades, Europa de círculos concéntricos. Nunca ha habido una Europa de una sola velocidad o de un solo perímetro. Nunca, nunca. Bueno, desde que eran 6 y ni siquiera entonces. Pero desde que eran 6, el papel en defensa de Francia y de Gran Bretaña, que no era una competencia europea, era radicalmente distinto del de Alemania, que tenía vetado participar en operaciones fuera de zona en cualquier tipo de conflicto, vetado por razones de guerra. Por tanto, esto ha sido una geometría variable siempre. Y los círculos no han sido concéntricos, si ustedes piensan, entre los 6, los 17, los 26, nunca. Siempre han sido tangenciales, lo cual hace difícil la gobernanza. No se puede complejizar tanto. Pero en todo caso, lo que tiene que quedar claro es un principio. Los que quieran avanzar tienen que avanzar respetando a los que no quieran avanzar y haciéndose respetar por los que no quieran avanzar. Y el principio no puede ser más fácil. Es decir, oiga, nosotros queremos un gobierno económico-fiscal de Europa. No, eso no puede ser porque se crean 2 Europas. Ustedes están invitados, cuando quieran cumplir las reglas de juego, a participar en eso que ustedes dicen que no puede ser. Por tanto, vamos a estar siempre abiertos a que haya mayor número de jugadores, pero ustedes no pueden impedir sistemáticamente que se mejoren las condiciones de gobernanza de la Unión Europea. Todo esto me parece una reflexión separada de nuestra realidad, es vital para nuestro futuro, para el futuro nuestro, incluso el de esta zona tan próxima a África. Es vital para que Europa recupere relevancia para los ciudadanos y relevancia para el mundo. Tenemos que tener una política exterior y de seguridad en serio. Ahora Mogherini, que trata de hacerlo bien, tiene mucho más personal, mucho más medios que Javier Solana, que trabajaba con 6 o 7 y ni siquiera era considerado Mr. PES porque no se había puesto en vigor el Tratado de Lisboa. Ella tiene en vigor el Tratado de Lisboa. Pero vista la actitud de Europa, Mogherini tiene menos margen de maniobra que el que en la práctica utilizaba Solana para ser relevante en los conflictos internacionales, en el de la antigua Yugoslavia o en el de Irán, con las negociaciones sobre el tratado nuclear. Por tanto, aunque me he centrado en Europa, he hecho algunas excursiones por ahí, quiero decirle, mi europeísmo es de convicción y la convicción se basa en la razón, pero también en la pasión. Yo creo que de la patología de la guerra a la ética de la paz hemos pasado porque ha habido Unión Europea. Y creo que volveríamos a esa patología. La historia no se escribe solo de una vez si nos equivocamos. Por lo tanto, racionalmente, si vamos a ser el 5% de la humanidad, juntitos estaremos mejor que cada uno por nuestra cuenta siendo el 0,3%. No, pero nosotros, como diría el de la CUP, que es el único coherente. No, si nosotros queremos que nos echen de Europa, pues claro, y que nos echen del euro, pues claro. Si nuestro modelo era la vieja Albania, queremos una revolución ruralista y aislada. Pues muy bien, ustedes son coherentes porque saben asumir las consecuencias de las cosas que hacen. Bueno, muchas gracias, los disfruté, espero que ustedes no se hayan aburrido demasiado en temas tan áridos. Gracias, alcalde. Gracias.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por estar aquí. Y únicamente la despedida. Ha comentado que la cuarta potencia mundial en fuerzas cibernéticas es Israel, donde se veneran a los presidentes actuales de edad avanzada. Luego, ¿para cuándo el regreso? ¿Para cuándo el regreso? Cuando se madure. Nada más, les invito, si les parece, a que nos puedan acompañar, si quieren, en una nueva conferencia esta misma noche, a las 9 de la noche, en el Palacio de los Gobernadores, donde tendremos a la escritora María Dueñas, entre otras autoras del Tiempo entre costuras, y seguimos durante 2 semanas con la 37ª edición de los cursos de verano en San Roque. Muchas gracias a todos. Gracias.